Licenciado y compañeros todos, muy buenos días con cada uno de ustedes y también a las personas que están viendo el video. En esta oportunidad vamos a presentar un tema que es el liberalismo clásico, moderno y neoliberalismo, y después el post-neoliberalismo. Y para comenzar con el desarrollo de este tema, voy a pasar a mi compañero, quien va a comenzar a exponer con lo que es una breve reseña histórica de esta corriente filosófica, para el cual cedo a mi compañero que va a continuar. Adelante, compañero. Ya, a ver, muchas gracias, compañero. Nuevamente, muy buenos días con todos los presentes. Bueno, vamos a dar a conocer un poquito de la reseña histórica. Pues en esta línea de tiempo vamos a ver de cómo se ha venido desarrollando o cómo ha venido evolucionando esta corriente filosófica, ¿no? En las distintas partes del mundo. Bueno, empezamos primero allá en el siglo VI antes de Cristo en Grecia. Pues bueno, los filósofos, que son los sofistas, pues sostenían que todos los hombres eran por naturaleza libres, ¿no? Eh, Hasta incluso desde el momento de la concepción, pues una persona, un ser humano venía a ser libre, ¿no? Eso era su pensamiento de ellos, o eso era su planteamiento de ellos, ¿no? Ya, y también ya con los romanos, eh, en el siglo I antes de Cristo, pues los romanos sostenían este pensamiento, ¿no? Que el derecho humano en sus no, no, que el derecho romano en sus inicios desarrolló una tradición de igualdad ante la ley, igualdad para todos los ciudadanos. Eso es lo que se buscaba o lo que ellos en su pensamiento tenían, ¿no? Que todo ser humano viene a ser libre, ¿no? Más que todo ante la ley. Y también nos vamos allá al, a Gran Bretaña en el siglo VII, ya después de Cristo. Pues en aquel entonces, en ese año, también se venía desarrollándose o dándose lo que es esta idea política o política económica que es el mercantilismo. Y también pues tuvo algo que ver en el desarrollo o en la evolución de esta corriente filosófica de que estamos hablando, que es el liberalismo. Eh, Como sabemos, lo que es el mercantilismo, pues ellos sostenían, ¿no? Que un Estado o un gobierno es más rico siempre y cuando, pues, que haya ese acaparamiento de metales preciosos. O sea, acuñaban los metales preciosos, ¿no? Ahí ellos también planteaban, ¿no? En lo primordial que la exportación de las materias primas o los metales preciosos tiene que ser superior a la importación. Y como que ese pensamiento, ese planteamiento que se daba en aquel entonces, pues no estaban de acuerdo algunos, se podría decir, revolucionarios o algunos personajes que pues se venía o se caracterizaban o seguían lo que es esta corriente filosófica del liberalismo, ¿no? Y pues ahí tuvo algo que ver también, ¿no? Con el desarrollo de esta corriente filosófica. Y también ya en el siglo VII después de Cristo, en el mismo año, lo que es lo que es el cristianismo, también pues se venía desarrollando, ¿no? Se puede decir al mismo tiempo, ¿no? Y pues como que eso también ayudó a lo que es a esta corriente filosófica del liberalismo, pues a, a tomar o tener más poder, ¿no? Con más fuerza, desarrollarse. Pues que pues también los cristianos, o sea, los pensadores o los filósofos que eh, seguían a la corriente, lo que es el cristianismo, tenían similar pensamiento, ¿no? Por no decir igual, tenían similar, ¿no? Porque el cristianismo puede ser concebido como una religión individualista, más importante en, este con, en esta consideración, quizá es la opinión cristiana de igualdad original de todas las almas, ¿no? Pues como sabemos,
el cristianismo o la religión, pues es libre, ¿no? Cada uno de elegir, pues a qué doctrina religiosa pertenecer y todo eso, ¿no? Y como ellos también eran similares a al liberalismo, pues eso también ayudó a tomar más fuerza, ¿no? Y también allá en el en Inglaterra, con las guerras civiles. Pues como sabemos, las guerras civiles era un conflicto social político, ¿no? Entre Estado y el pueblo, ¿no? Porque a veces, porque el Estado pues imponía una forma de gobierno así, se puede decir, monárquico, y pues, y la población no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y empezaron pues así revoluciones, ¿no? O sea, se revelaban así personajes pues que venían desarrollándose o que pertenecían a esta corriente, lo que es el liberalismo. Y también ya en el año 1789, con la Revolución Francesa, pues como sabemos, esto es un hecho histórico, se podría decir, es la Revolución Francesa, ¿no? Que se dio allá en el país de Francia. Pues las principales causas fueron estas, ¿no? Que la desigualdad social, político y económico. Porque allá lo que es con la Revolución Francesa buscaba la igualdad de todos, ¿no? La igualdad y más que nada la libertad. Y lo que es ley de los derechos humanos, ¿no? Bueno, esas fueron las causas para poder que se dé a esta Revolución Francesa, ¿no? Y pues a partir de este año, eh, luego que se haya desarrollado la Revolución Francesa, ya como todo sabemos, pues ya todos podemos decir que somos libres, ¿no? Bueno, espero compañeros, que les haya quedado claro. Bueno, hasta esta parte de mi participación. Bueno, cedo el espacio al siguiente compañero. Gracias. Bien, para poder entender mejor esta idea del liberalismo, o bien claro, su nombre mismo dice, ¿no? Liberal, ¿no? Y esto, ¿cómo se define, no? Nos dice que es un pensamiento de la corriente filosófica cuyo objetivo fundamental es la libertad, es la defensa de la libertad individual de las iniciativas privadas, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir, no? Que el hombre, por ser un ser social por naturaleza, es libre de ejercer todas sus acciones, ya sea en diferentes niveles, ¿no? Es, es, es eso el liberalismo, ¿no? Y con esto, ¿qué es lo que busca esta corriente filosófica o este pensamiento del liberalismo? Busca la limitación de poder de todas las potestades del Estado y sus derechos públicos en el ejercicio, ¿no? Ya sea en el ámbito social, político, y económico y cultural. En lo social, ¿no? Como ya mencionábamos anteriormente también, defiende la libertad de las personas en sus conductas privadas y, y las diferentes relaciones que puedan tener con la sociedad. En lo económico, esta corriente establece que el mercado tiene que ser de libre competencia, ¿no? Una libre competencia perfecta donde bajo todos tienen que estar bajo igualdad de condiciones, ¿no? Donde los impuestos generados o que se van a pagar al Estado tienen que ser los mínimos. Y en lo cultural, como cualquier grupo o agrupación o cualquier otro tipo de diferentes sociedades, estas puedan adoptar diferentes tipos de culturas de acuerdo a su situación social, ¿no? Estas no tienen que ser obligados ni tampoco quizás transmitidos directamente por una sociedad o por una generación, sino que estas son libres de practicar o cultivar algún tipo de acción cultural, ¿no? Bien, para poder sintetizar el tema del liberalismo, ¿qué es en sí el liberalismo, no? Nos dice que todos los individuos somos libres de hacer con nuestra vida privada
la que nosotros decidamos, ¿no? Sin que el Estado se involucre a nuestras vidas privadas, ¿no? ¿A nivel de qué, no? A nivel de nuestro pensamiento, a nivel de nuestras expresiones y a nivel de nuestro pensamiento o las opiniones que podamos hacer. Lo mismo que decía también John Locke y Adam Smith y David Ricardo y todos ellos, ¿no? Ellos también establecían que nosotros las personas somos libres en los tres niveles, que es la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, el liberalismo como movimiento sociopolítico. Si bien nosotros sabemos desde que el hombre ha empezado a desarrollar una sociedad diferente a la de la edad anterior, se podría decir, han surgido muchas agrupaciones políticas o diferentes tipos de organizaciones, ¿no? En la cual, pues, el que estaba al mando, se podría decir, trataba de oprimir algunos derechos de estas personas, ¿no? Entonces, es por ello que, por ejemplo, acá podemos ver en la diapositiva, surgen las revoluciones en esas circunstancias, ¿no? Cuando los individuos o el pueblo no está de acuerdo con las ideas o con las órdenes que estas son transmitidas por parte de un gobierno. No están de acuerdo y ellos lo que hacen es de rebelarse frente a ello, ¿no? Entonces, es por eso que surgen las revoluciones y todo ello, como la Revolución Francesa y muchas cosas, ¿no? Esto basándose en qué, ¿no? En que todas las personas, mm, pues no están de acuerdo con la idea de, de la forma de gobierno, ¿no? Como mencionábamos, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se debe corregir este error, no? ¿Cómo se debe corregir? Es conformando representantes eh, a los cuales van a estar en gobierno, eligiendo representantes de manera democrática por todo el pueblo, ¿no? Y de esa manera se conforma el llamado el Estado de Derecho, ¿no? Donde todas las personas, sin distinción alguna, estamos sujetos a ciertas normas establecidas, sanciones, se podría decir también, todos iguales ante la ley, ¿no? Ante los derechos y las reglas de conducta establecidas. Entonces, es eso la idea del movimiento liberalismo sociopolítico. Para que se pueda entender más, voy a pasar con el desarrollo de los demás temas al compañero siguiente. Adelante, compañero. Ya bueno, continuando con la exposición, eh, voy a hablarles del liberalismo clásico, ¿no? Ya teniendo presente, bueno, ya teniendo presente que el liberalismo es un conjunto de transformaciones ideológicas, políticas y económicas, ¿no? Que se dieron en Europa y en América en el siglo XVII y XVIII. Dentro de ellos surgieron, dentro de este liberalismo hay dos corrientes muy importantes, ¿no? Con respecto al tema político y económico, de los cuales, dentro de los principales representantes también de este liberalismo son John Locke y Thomas Hobbes, como ya lo manifestaron mis compañeros. Y de ello podemos empezar a hablar de Thomas Hobbes, ¿no? Quien empezó con todo esto, que fue en el siglo XVI. Thomas nos plantea que el estado de naturaleza es un estado de guerra, de todos contra todos, y por lo tanto hay que eliminar de alguna manera ese estado de naturaleza, ¿no? Por eso él mismo manifestaba que cualquier forma de estado era mejor que el estado de naturaleza. Teniendo presente eso, ya viene lo que es John Locke, ¿no? Ya en el siglo XVII también, después de Thomas, y ya se basa fundamentalmente John en lo que es en los derechos, ¿no? En los derechos sociales. Y aquí nace lo que es estos dos corrientes, ¿no? Político y económico. Cuando nosotros hablamos de liberalismo político, estamos hablando, manifestándonos de lo que es de la libertad de pensamiento, ¿no? En esto se fundamenta bastante John Locke. Esto se basa principalmente, este término se utiliza por primera vez en 1812
por los diputados de las Cortes de Cádiz, en oposición al absolutismo y la invocación napoleónica, ¿no? Con su ensayo de John Locke sobre el gobierno civil, ¿no? Entonces de ahí nace, de ahí mismo nace como raíz está y nace lo que es el derecho a la vida, el derecho de poder salir del país, el derecho de sufragio, la oposición, ¿no? Que ya se vienen dando poco a poco y más adelante. Ahora, hablarles del liberalismo económico, sencillamente es una forma de pensamiento que se emplea en la economía, ¿no? Para promover el libre comercio en esos tiempos, con el objetivo tal vez de ejecutar mejores proyectos y de fomentar el desarrollo económico. Este se encuentra en el siglo XVIII también, ¿no? Siguiendo los postulados del liberalismo, que trataba de acabar con los múltiples privilegios que gozaban aún los nobles en esos tiempos, ¿no? Que son el clero y también, por supuesto, la monarquía. Dentro de ellos encontramos lo que es la libertad de la industria, ¿no? La libertad de contratación y la libertad de apropiación. Estos temas ya fundamentalmente se basan en que la persona tiene esa libertad de poder de realizar eh, como persona, ¿no? Como individuo. Y esto es lo que fundamentalmente se basaba en estos dos personajes al hablar de estos dos puntos que son muy importantes, ¿no? Y bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero para que continúe explicándoles un poco más. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Voy a continuar con el liberalismo moderno. El liberalismo moderno como, es conocido también como socioliberalismo, también llamado liberalismo progresista, centroliberal o liberalismo centrista. Siguiendo a John Stuart Mill, coloca en el centro de su pensamiento el desarrollo interno y material de los seres humanos, pensando en su interacción social. Al igual que las otras formas de liberalismo, pone la libertad individual como objetivo central. Tenemos que tener en cuenta que el desarrollo, que este liberalismo moderno, también conocido como socioliberalismo, es desarrollado a partir de ideas progresistas. Es como el nuevo nacionalismo de Theodore Roosevelt, que ahí lo vemos, la nueva frontera de John F. Kennedy, el nuevo tratado de Franklin, la libertad de Woodrow Wilson. Eso es todo, compañeros. En mi siguiente compañero. Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. En esta ocasión yo les voy a exponer el tema que trata sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo surgió a mediados del siglo XIX. Este neoliberalismo apoya la libertad económica, apoya el libre comercio, así como antes también se realizaba este apoyo al libre comercio. Pero, ¿qué sucedió con este neoliberalismo? Como había había una drástica reducción de gastos públicos y una drástica reducción en la intervención económica del Estado, o sea, que el Estado se daba de lado al hablar en casos económicos con empresas públicas y esquivaban su labor como un ente el regulador de la economía, disminuyendo los impuestos a empresas privadas y así iniciando una nueva privatización con la cual la denominamos ahora. Todo esto provocó una crítica por parte de los ciudadanos que no apoyaban este neoliberalismo. Es por eso que hubo muchas huelgas y estuvieron en contra, ¿no? Los representantes de este neoliberalismo fueron Ronald Reagan, que fue un presidente de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, una primera ministra. Ellos tuvieron esta idea y apoyaban estas ideas, ¿no? Y deseaban que los países las implementaran en sus políticas.
Es así que a causa de esto, como había muchas críticas, es por ello que nace el post-neoliberalismo, pero este post-neoliberalismo no nace en países de primer mundo, sino nace en países desarrollados de tercer mundo, tales casos como podemos apreciar aquí, que surgen en América Latina. Este neoliberalismo, no, este post-neoliberalismo es la evolución del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a causa de estas críticas y a causa de este rechazo al neoliberalismo nace un post-neoliberalismo. Y los presidentes que destacan aquí, como se puede apreciar en la imagen, son el presidente de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Bolivia. Ellos marcan este concepto de post-neoliberalismo por el contrario al neoliberalismo. Y también están en contra de los gobiernos progresistas o de las ideas progresistas que estaban referidas, por ejemplo, a los países más desarrollados, ¿no? Eh, y, y en contra de esto, que forman alianzas, como por ejemplo el Mercosur, es una alianza económica que está en contra del neoliberalismo y busca un nuevo liberalismo, post-neoliberalismo. Eso sería todo de parte de mi grupo. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros, por su atención.